caminos de tiza, abriendo surcos. Vamos entonces ahora al encuentro de los docentes y qué nos dirán sobre si llevamos estos contenidos, la despenalización del aborto a las escuelas, cuáles son los obstáculos, las dificultades. El tratamiento de la despenalización del aborto en el aula, yo creo que lo tenemos que encarar desde la responsabilidad. O sea, cómo yo puedo tomar decisiones y para no llegar a eso, o sea, para no llegar al aborto, pero obviamente sí hablarlo. Con mucho respeto, con tolerancia, con paz, con paciencia, explicándole de la consigna de ponerme en el lugar del otro, en la silla del otro, yo creo que se puede abordar. Obviamente que es muy ripioso, porque toca la sensibilidad de cada uno, las creencias religiosas muy fuertes y lo mamado desde el hogar. No es fácil, pero se pueden promover interesantes debates, por ejemplo, a manera de juego, armar equipos, algunos a favor, algunos en contra, y respetar la opinión de cada uno. No fomentando la formación de opinólogos, sino, digamos, una argumentación responsable de por qué algunos están a favor o en contra del aborto. Y que cada alumno defienda su postura, ¿no? Que hagamos grupos con que a vos te toca defender, estar a favor cuando el chico opina lo contrario. Los obstáculos que podría llegar a encontrarme son los culturales, los religiosos y los de desinformación. Y a veces maman también mucho el tema de lo que dicen los mayores y repiten, porque el adolescente por ahí no es de googlear o de leer o de buscar información. Entonces yo creo que desde el aula tenemos que gestionar eso. Busco información para tener yo una postura crítica, o sea, leo esto, leo aquello y decido qué es lo realmente válido. No hay obstáculos para ser trabajado porque nadie te va a decir que no, sino todo lo contrario. Desde una política de educación sexual integral, no trabajar el tema del aborto es una irresponsabilidad. Te podés llegar a encontrar con gente que te diga, y bueno, pero si quiso, ahora que se haga cargo. En realidad, uno como docente tiene que estar abierto a todas esas multiplicidad de opiniones. Bueno, incorporamos a la mesa Paula Feinsohn, es doctora en educación. Bienvenida, Paula. Sabemos que hay embarazos adolescentes, según las estadísticas que yo leí, no son los más, pero que los hay. ¿Cómo ves este tema llevado a la escuela? Bueno, en realidad, como decía recién uno de los testimonios, el aborto es uno de los contenidos que incluyen los lineamientos curriculares de la ESI, con lo cual es un contenido que ya está avalado desde la Ley de Educación Sexual Integral y los lineamientos para que entre a la escuela. Ley que fue muy debatida. Sí, ley que fue muy debatida y que, ya que traes esta reflexión, me parece interesante poder hacer un pie en lo que está pasando ahora, porque en el marco del debate por la despenalización y legalización del aborto, hay quienes se oponen a la despenalización y legalización defendiendo la educación sexual, que son los mismos sectores que cuando se debatió la Ley de Educación Sexual Integral no estaban de acuerdo con la Ley de Educación Sexual y son quienes obstaculizaron que la ESI entre a las escuelas argumentando que bueno, algunas cuestiones para debatir en relación a la educación sexual. Entonces, sí, la ley fue muy debatida en el momento de la sanción, pero contamos con una ley desde el 2006 donde el aborto es un contenido a trabajar. Por supuesto que no es fácil el abordaje de esta temática, pero me parece que tal como se está dando en el debate parlamentario, hay distintas posiciones y no se trata de resolver las disidencias, ¿no? Sino justamente dar lugar a la pluralidad de las voces, y en este sentido me parece que ni la ley ni la escuela va a resolver el debate, no se trata de eso,
sino la ley lo que tiene que garantizar es la igualdad de todas las mujeres para que todas podamos decidir desde nuestras propias convicciones qué queremos hacer en relación a con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y la educación y la escuela tampoco va a resolver el debate y no tiene por qué resolverlo ni cerrarlo el debate. No se trata de eso, sino de generar un espacio donde se pueda abrir discusión, donde cada uno pueda argumentar su posición y dando el lugar para acceder a información, a estadísticas, generar espacios donde desde la escuela se puedan habilitar el acercamiento de distintas fuentes de información científica u otras que permita que cada uno pueda construir su posición argumentando. Voy a leer en relación a algunas cosas que decís, algún testimonio de los docentes que escriben al Facebook. Dice Francisco Ariel Cabello: ¿qué resguardos tiene un docente para no ser denunciado por terceros por tratar estos temas en el aula? La Ley de Educación Sexual Integral y los lineamientos curriculares que avalan ese abordaje. Otra pregunta, Cecilia Jorrat, ¿desde dónde encararlo? ¿Cómo trabajar con las familias? En cuanto a planificación docente, me gustaría que trataran formatos y decisiones docentes al momento de diseñarla. Bueno, ¿desde dónde trabajarlo? Hay algunos materiales desde el Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral tiene una serie de materiales que abren la posibilidad de trabajar estas temáticas, que también me parece que trabajar desde la escuela la cuestión vinculada al aborto implica hablar algunas otras cuestiones más allá del aborto. Implica poder reflexionar acerca de qué lleva a una mujer a un embarazo que no planificó. No hablo del deseo, sino hablo de la planificación o de la búsqueda, ¿no? Y ahí aparecen distintas dimensiones que se anudan a que esa situación se dé. Tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con cuestiones de violencia y por lo tanto, y otras, que los lineamientos curriculares dan varios elementos para poder abordarlas. Bueno, voy a compartir con ustedes y después le damos la palabra a María de los Ángeles y al doctor Fabricio. Una escena de la película Invisible, película argentina, que aborda puntualmente este tema. Hola. Hola. Queríamos averiguar por estas pastillas. ¿Cuánto me salen? ¿Tenés receta? No, acá no. Son caras estas, Son caras. Sin receta no te las puedo vender, ¿sabes? No te las va a vender nadie. ¿Son para vos? Para mi mamá. Mira, si me das un par de días, yo te puedo conseguir otras, ¿sabes? La misma droga, de otra marca. Un poco más barata, y sí te las puedo vender sin receta. ¿Podrás esperar a tu mamá? Sí. A ver, dame tu teléfono. Dale el tuyo mejor. 15. ¿Sí? 38. 38. 38. 87. 87. 34. 34. 96. 96. ¿Cómo te llamas? Eli. Eli. Hola. ¿Qué tal? Acá está lo tuyo. Buenísimo. Listo. Bueno. Chao. Que vaya bien. Gracias. Bueno, ¿cómo llega Eli, que está embarazada, a encontrarse con esa medicación que podríamos decir de segunda? Porque cuando no hay familia, no hay pareja, no hay escuela, no hay hospital, todo eso lo hace Internet. María de los Ángeles. Muy triste. Realmente muy triste. Porque estamos hablando de no hay familia. Estamos hablando de no hay escuela. Pero podríamos pensar que tal vez desde programas como este
se lo puede ayudar. Se lo podría haber ayudado antes, inclusive, para la situación en la que llegó. Realmente también definir toda una ley por un caso, por una situación, sin valorar que lo que estamos eliminando es un ser humano, realmente deja bastante que desear. Fabricio. Sí, no sé por qué me miró y me dijo un ser humano. Me gustaría saber por qué. Por el bloque anterior, porque la pregunta fue sobre persona, y persona es un término jurídico y tal vez filosófico. Sobre la vida estamos hablando. Sí, sí, pero la pregunta fue sobre persona. Y entonces, persona sí, efectivamente, es un tema jurídico, es un tema filosófico, pero es un ser humano, que no lo podemos comparar como comparaciones que hicieron en las presentaciones de diputados, porque ni lo podemos comparar con una bacteria. Estamos hablando de vida, pero acá estamos hablando de vida humana. Pero nos decía antes el doctor que esto es algo que está en discusión. No, no puede estar en discusión de que sea vida humana. Si no es vida humana, ¿qué es? No. Pero hay distintos posicionamientos respecto de esto. Entonces, por eso yo decía antes que pedirle a la ley que salde un debate es muy pretencioso. La ley la queremos para otra cosa. En relación al debate hay distintos posicionamientos científicos respecto de esto, y no solamente científicos, religiosos, de valores, y es tan, digamos, no se puede hablar con una autoridad moral sobre el otro. Yo no me creo dueña de la verdad, ni creo que el otro la tenga. Pero entonces en este sentido me parece que hay que ser respetuosos en un diálogo donde nos reconozcamos con posicionamientos diferentes y no por eso menos valiosos, porque son tan científicos como otros abordajes científicos. Y el punto también vuelve a ser si este tiene que ser el eje de la discusión hoy en la Argentina. Doctor. Y puedo hablar desde mi lugar, que es el único lugar que me corresponde, que es el único que tengo formación. Ponerme a debatir sobre otras posturas, hasta de política o hasta de educación, me parece que es una falta de... Es una hipocresía, creerme que yo puedo establecer qué es vida, qué no es vida, qué es persona. No me puedo meter en otros ámbitos y en otras cabezas. Lo que sí yo puedo contar es lo que sé. Y no es lo que sé por una formación o por una creencia. Es lo que sé porque es lo que se publica en las revistas internacionales en las cuales la humanidad se basa sus políticas educativas, científicas. Y de salud. Y de salud. Entonces, imagínate si yo pudiera acá, desde la emoción, brindar una opinión, ¿qué valor tendría? ¿Tiene el mismo valor una emoción visceral que trae situaciones que vienen cargadas de múltiples variables que un análisis que tiene que ver con la realidad? O sea, es muy difícil discutir de esas dos posturas porque nunca vamos a poder llegar a una misma situación. Lo que sí me parece interesante es conocer las distintas situaciones, es respetarse, es intentar de alguna manera ponerme en la cabeza de la señora, en la cabeza de una persona religiosa, en la cabeza de un científico, en la cabeza de una... Esa es la única manera que yo tengo de comprender la situación. Si no, estoy absolutamente sesgado y eso es un grave error que podemos tener y que no quiero tener. Por eso lo único que te puedo decir es, yo tengo mis evidencias, no tengo ninguna creencia. Bien, nos vamos al último bloque. Tenemos que dejar pendiente que es una realidad que hay muchas muertes de mujeres en la Argentina y que junto con esto hay un enorme comercio alrededor del aborto ilegal. Enseguida retomamos, vamos también a dar bibliografía para poder ver si podemos reafirmar el programa de educación sexual integral. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio.